Cuando Los sospechosos comunes se estrenó en 1995, no fue un thriller criminal ordinario. Fue una película que dejó a la gente boquiabierta, repitiendo escenas en sus cabezas horas después de que los créditos dejaran de rodar. Con su ambiente oscuro, diálogos tensos y ese ahora icónico final de giro, pronto se grabó en la historia del cine. Pero debajo de los trajes a medida, las sucias salas de interrogatorio y la mención silenciosa de Kaiser Söze, hay una capa adicional de intriga que la mayoría de los espectadores ni siquiera sabían que estaba allí. El elenco ha revelado a lo largo de los años partes de la historia que no eran evidentes de inmediato en la pantalla. Cosas, decisiones, secretos que influyeron en lo que vimos sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué estaba oculto a plena vista exactamente? Ahí es donde se pone interesante, porque la verdad es más extraña de lo habitual. Sobre la película. Lanzada en 1995, Los sospechosos comunes se convirtió en un éxito entre los thrillers criminales más comentados de esa época. Dirigida por Bryan Singer y escrita por Christopher McQuarrie, la película se produjo con un pequeño presupuesto de 6 millones, pero fue capaz de proporcionar una historia tan aguda e intrincada que continúa generando conversación décadas después de su lanzamiento. Lo que la distinguió no fue solo su historia, sino los personajes duraderos y el suspenso que mantuvo a los espectadores en sus garras hasta el último fotograma. La película comienza con una masacre a bordo de un barco en la bahía de San Pedro. De la carnicería, solo 2 hombres quedan vivos. Roger Verbal Kint, un estafador deforme de poca monta interpretado por Kevin Spacey, y Aros Kovas, un mafioso húngaro gravemente quemado. A partir de ese momento, la historia se cuenta principalmente en forma del relato de Verbal cuando está siendo interrogado por el agente de aduanas estadounidense Dave Cullen, interpretado por Chazz Palminteri. Por medio de flashbacks, Verbal explica que él y otros 4 delincuentes fueron reunidos después de una fila de reconocimiento policial en Nueva York. Estaban compuestos por Dean Keaton, Gabriel Byrne, un ex policía corrupto que intentaba volverse honesto, Michael McManus, Stephen Baldwin, un ladrón de cabeza caliente, Fred Fenster, Benicio del Toro, el socio loco de McManus con una forma de hablar prácticamente incomprensible, y Todd Hockney, Kevin Pollak, un experto en explosivos de cabeza caliente. Lo que comienza como un complot de venganza contra el NYPD se convierte rápidamente en una serie de asignaciones cada vez más peligrosas. Se topan con Kobayashi, un abogado críptico interpretado por Pete Postlethwaite, quien insiste en que representa al esquivo capo criminal turco Kaiser Söze. Según la leyenda, Söze es un hombre despiadado que una vez mató a su propia familia para salvar su imperio y ha estado viviendo en las sombras desde entonces. Temido por todo el inframundo criminal, Kobayashi les dice a los hombres que sin saberlo se han cruzado con Söze y que su única posibilidad de supervivencia es completar un trabajo de alto riesgo para un barco lleno de cocaína. Pero, como describe Verbal, nada sale según lo planeado. Fenster muere intentando escapar, y el resto de la tripulación muere uno por uno durante la violenta batalla en el barco. Keaton es derribado por una figura misteriosa a la que Verbal se refiere como Söze, y Verbal es el único narrador superviviente de lo que realmente ocurrió esa noche. Cuando el agente Cullen cree que ha resuelto el rompecabezas, la verdad se le escapa. En un giro sorprendente, el mito de Kaiser Söze
Se explicó de una manera que cambió por completo la forma en que la gente veía los thrillers. Legado y premios. Los sospechosos comunes sorprendieron a los espectadores, no solo con su trama, sino con una marca que dejó en el arte del cine, que pocos thrillers han siquiera llegado a duplicar. En la 68ª edición de los premios de la Academia en 1996, la película ganó 2 de los premios más preciados de la noche. Christopher McQuarrie se llevó el premio al mejor guión original y Kevin Spacey ganó el premio al mejor actor de reparto por su interpretación de Roger Verbalkind. Esas victorias allanaron el camino para que la película fuera ascendida de una entrada independiente de bajo presupuesto a un hito cultural, algo que los estudios y cineastas comenzaron a referenciar durante años después al señalar cómo la originalidad podía triunfar sobre la fórmula. Una ola de elogios inundó los círculos de críticos en todo el país, con críticos elogiando no solo las actuaciones, sino también la intrincada estructura narrativa que parecía audaz y engañosamente simple. Spacey fue galardonado numerosas veces por su actuación, y el guión incisivo de McQuarrie fue señalado para elogios repetidamente, siendo descrito como un ejemplo de libro de texto de cómo desorientar y aún así seguir siendo auténtico. Benicio del Toro también recibió reconocimiento por su interpretación original de Fred Fenster, especialmente en los Independent Spirit Awards, donde su sincronización cómica y su entrega peculiar fueron vistas como ingredientes clave para equilibrar los tonos más oscuros de la película. La edición de la película también fue elogiada, y John Ottman recibió reconocimiento por crear el marco de suspenso similar a un rompecabezas que involucró a la audiencia hasta la última toma. El doble papel de Ottman como editor y compositor agregó una capa adicional de cohesión a la atmósfera de la película, ya que la banda sonora amplificó sutilmente la sensación de inquietud sin abrumar los silencios y las pausas cuidadosamente colocadas. Al otro lado del Atlántico, los sospechosos comunes recibieron una bienvenida igualmente cálida. La Academia Británica honró a McQuarrie con el premio al mejor guión original y otorgó su premio de edición a Ottman, solidificando aún más el estatus de la película como una clase magistral en gestión narrativa y precisión narrativa. Para una producción que comenzó con un mero presupuesto de 6 millones, tales premios fueron un testimonio de que la narración audaz podía superar a los éxitos de taquilla elegantes, demostrando que la sustancia podía llevarse el día contra el puro espectáculo. Financieramente, la película también fue un gran éxito con una recaudación internacional de casi 67 millones. Fue un impresionante retorno de la inversión y demostró que la gente estaba dispuesta a aceptar una película que requiriera toda su concentración y memoria, recompensando a aquellos que prestaron mucha atención. Su inclusión en el Festival de Cine de Cannes de 1995 le dio dinero adicional, y la voz se corrió rápidamente, convirtiéndola en un pequeño lanzamiento que se convirtió en un éxito mundial a través del boca a boca y los respaldos críticos. El impacto de los sospechosos comunes, sin embargo, va mucho más allá del éxito de su temporada de premios. Institutos de cine, críticos y encuestas populares la han calificado constantemente entre las mejores películas de misterio de todos los tiempos, destacando su resonancia duradera con el público. El American Film Institute la incluyó en su lista de las 10 mejores películas de misterio de todos los tiempos, y figuras como Verbalkind y el enigmático Kaiser Soze siguen apareciendo en las listas de los mejores personajes del cine.
a menudo citados junto a figuras como Hannibal Lecter y Norman Bates por su peso cultural. La distinción entre leyenda y realidad se difuminó con tanto éxito en la película que Kaiser Soze se convirtió en una abreviatura en la cultura popular para un tipo malo intangible, casi mítico. Desde su lanzamiento, el impacto de la película se ha sentido a través de decenas de thrillers y programas de televisión. El final de giro se enseña en las escuelas de cine, se disecciona en talleres de escritura y su mecánica narrativa se analiza con frecuencia en conferencias sobre el engaño cinematográfico. Innumerables autores, directores y guionistas han intentado replicar su poder, a menudo citándolo abiertamente como una influencia insuficiente. Para los espectadores y cineastas por igual, Los sospechosos comunes es un testimonio de lo que se puede lograr. Una película que sorprendió al público cuando salió, pero que continúa influyendo en la forma en que se cuentan los cuentos de crimen y misterio, recordando a las generaciones que una historia inteligente puede cambiar la trayectoria de todo un género. El elenco en la oscuridad. En los ensayos, en el rodaje e incluso durante las proyecciones iniciales, la mayoría de los actores del elenco de Los sospechosos comunes realmente pensaron que ellos mismos podrían ser Kaiser Soze. Kevin Spacey admitió una vez que el director Bryan Singer convenció con éxito a la mayoría del elenco de que eran KSA, por lo que todos pensaron que iba a ser ligeramente diferente. Esto no era una desorientación de la audiencia. Solo esto es algo que el elenco vivió día tras día. Gabriel Byrne, Dean Keaton, da una visión vívida. Después de ver una proyección, irrumpió en el estacionamiento para confrontar a Bryan Singer. «Pensé que lo era», respondió Byrne cuando le preguntaron quién pensaba que era Soze. Para Byrne, el shock no fue pequeño, fue físico. Los actores recordaron la tensión y el suspenso que creó este enfoque. Spacey reconoció que la trama de la película era tan compleja que incluso el elenco no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Otros quedaron en la oscuridad semana tras semana en cuanto a qué escenas podrían estar dejando pistas sobre la identidad de Soze y cómo ciertas líneas o gestos, como caminar cojeando o las entonaciones del habla, podrían predecir algo mucho mayor de lo que ellos mismos eran conscientes. Detrás de escena, esta ambigüedad cambió las actitudes de los actores hacia sus roles. Bean recordó sentirse a la defensiva sobre la trayectoria de su personaje, queriendo descubrir el conflicto ético de Keaton, junto con la pregunta de si la película lo estaba empujando hacia algo más que un policía convertido en criminal. El extraño tic verbal de Fenster, interpretado por Benicio del Toro, y la personalidad ardiente de Hockney, Kevin Pollak, fueron abordados por los actores como piezas de un rompecabezas. Cada acción, cada pausa tartamudeante con un posible peso que ninguno de ellos podía trazar por completo en ese momento. Incluso en escenas que se suponía que eran inocuas, como leer líneas, los actores trabajaron con un aire elevado de sospecha. ¿Quién se queda callado durante una escena? ¿A quién se le indica que se ponga un abrigo y un sombrero y dispare un arma en la oscuridad? Estas no fueron decisiones aleatorias. Todas eran parte del plan de Singer para que cada miembro del elenco sintiera que podría estar en el centro de algo más. Gabriel Byrne también recordó que durante la producción hubo momentos en que los límites entre el personaje y la vida se volvieron borrosos. Se sorprendió reaccionando como si las pistas que Singer plantó pudieran aplicarse a él. Este aire de duda, la sospecha de que tal vez eres Kaiser Soze, impregnó los espacios de ensayo, las estaciones de maquillaje e incluso las charlas triviales entre tomas.
Para los actores, no se trataba de actuar un guión. Se trataba de experimentar un rompecabezas. Uno en el que, hasta que los borradores finales quedaron grabados en piedra, casi nadie estaba completamente seguro de dónde estaban los límites del misterio. Disputa entre los relatos de Byrne y Bryan Singer. A finales de 2017, Gabriel Byrne hizo una afirmación impactante de que la producción de Los sospechosos comunes se interrumpió durante 2 días de rodaje durante el curso de la producción, después de que surgieran informes de un comportamiento sexual inapropiado por parte de Kevin Spacey hacia un actor más joven. Byrne declaró: «Honestamente, no sabía entonces el alcance de su violencia», y agregó: «Quiero decir, era una especie de broma en el sentido de que la gente decía, ese es Kevin», pero nadie realmente entendió la profundidad de sus depredaciones. Continuó: «Fue solo años después que comenzamos a comprender que la filmación se cerró por una razón particular, y eso se debió al comportamiento sexual inapropiado de Spacey». Estas acusaciones provocaron una respuesta intensa. Bryan Singer, director de la película, desestimó abiertamente el relato de Byrne. Cuando se le pidió que comentara sobre el cierre de la producción, declaró que la película nunca se cerró durante la producción. Como explicó: «Me desconcierta. Tendré que preguntarle cuando lo vea, y me lo encuentro con bastante frecuencia». El relato de Byrne indica que, si bien la filmación en 1995, el elenco y el equipo se dieron cuenta de que algo andaba mal. Hubo rumores, gestos incómodos y una inquietud tácita, pero aparentemente no se entendió en ese momento lo que había detrás. Byrne informa que el comportamiento era algo de lo que la gente hasta hacía bromas. Ese es Kevin. Pero también algo que nadie realmente entendió. Informa que solo en retrospectiva el elenco entendió lo que podría haber causado esos 2 días de cierre. Singer, sin embargo, sostiene que la línea de tiempo presentada por Byrne simplemente no ocurrió. No hubo un cierre formal, una pausa o una parada. Singer mantiene basado en su propio relato: «Nunca hubo un cierre de 2 días de la producción cinematográfica debido a reclamos de mala conducta». Afirma que está desconcertado por la afirmación de Byrne y se pregunta por qué Byrne pensaría que sucedió de esa manera. Este desacuerdo es indicativo de un problema mayor. Los recuerdos del comportamiento y la actividad en los sets están sujetos a una amplia variación, particularmente cuando han transcurrido décadas. El recuerdo de Byrne se basa en lo que escuchó posteriormente: rumores, comentarios descuidados y tal vez fragmentos espiados. El argumento de Singer es que el cronograma de producción nunca indicó un cierre o suspensión como relata Byrne. Lo que es seguro es que el conflicto entre sus relatos se ha convertido en parte de la mayor herencia narrativa de la película. Byrne mantiene que su posición se deriva de lo que aprendió con el tiempo. La reputación de Singer es firme, afirmando que las afirmaciones no coinciden con lo que recuerda. Ninguno proporciona un rastro documental completo en documentos oficiales que afirmen o rechacen cada detalle, lo que sostiene el escándalo entre las conversaciones de los fanáticos y los informes de los medios. Denuncias de conducta sexual inapropiada contra Kevin Spacey en general. A partir de 2017, Kevin Spacey fue acusado por varios hombres de acoso sexual, agresión o conducta inapropiada en una variedad de contextos, no todos relacionados con los sospechosos comunes. Una de las primeras afirmaciones públicas fue la del actor Anthony Rapp,
quien informó que a los 14 años, en 1986, Spacey le había hecho una insinuación sexual en una fiesta. Spacey respondió que no tenía ningún recuerdo del incidente, pero señaló que si ocurrió como él lo describió, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio, profundamente inapropiado. Fuera de Rapp, hubo varios exempleados que surgieron de House of Cards. En 2017, 8 personas que habían trabajado en el programa afirmaron que Spacey hizo que sus lugares de trabajo fueran tóxicos, participando en un comportamiento depredador con hombres más jóvenes, incluidos tocamientos y comentarios sugerentes. Spacey también ha tenido procedimientos legales formales. Ha sido acusado de agresión indecente y agresión sexual en el Reino Unido contra 4 hombres de entre 20 y 30 años por eventos que supuestamente tuvieron lugar entre 2001 y 2013. Se ha declarado no culpable de todos ellos. En la sala del Tribunal del Reino Unido en 2023, afirmó: «No sucedió de una manera violenta, agresiva y dolorosa. Fue suave y, en mi opinión, romántico». Spacey también informó al tribunal que estaba destrozado por las acusaciones. Declaró: «Nunca pensé que el hombre que conocí 20 años después me apuñalaría por la espalda». Algunas de las acusaciones se refieren a su tiempo como director artístico del Old Vic Theatre. Algunos de los empleados lo acusaron de comportamiento incómodo, incluido el presunto contacto inapropiado. También hubo casos civiles. Se le ordenó a Spacey, en 2022, que pagara cerca de 31 millones a los productores de House of Cards por incumplimiento de contrato relacionado con su política de acoso sexual. En la mayoría de estos casos, las resoluciones legales han sido inconclusas. Fue declarado no responsable en un juicio civil de 2022 contra Anthony Rapp en Nueva York. En el Reino Unido, fue absuelto en 2023 de los cargos penales presentados en su contra por agresiones históricas entre 2001 y 2013. Spacey y sus abogados siempre han mantenido su inocencia. Argumentan que muchas de las acusaciones son falsas o exageradas. Ha insistido en que algunos de los encuentros fueron mal recordados, consensuados o no, como se afirma. A pesar de todo esto, la carrera de Spacey pagó el precio. Fue despedido de House of Cards y su participación en empresas cinematográficas y teatrales se redujo. A los ojos del público o en las perspectivas profesionales, las acusaciones dejaron una impresión duradera. Alegaciones contra el director Bryan Singer. El director Bryan Singer ha sido objeto de varias acusaciones de conducta sexual inapropiada con menores y se han denunciado acusaciones durante muchas décadas. La mayoría de estas acusaciones han sido en forma de demandas civiles, algunas de las cuales terminaron en acuerdo y otras aún están pendientes. A pesar de los escándalos, Singer siempre ha mantenido su inocencia. Una de las primeras y más publicitadas de las afirmaciones fue hecha por Michael Egan III en 2014. Egan declaró que cuando era joven, a fines de la década de 1990, Singer lo había agredido sexualmente en fiestas donde se prometía representación en películas y avance profesional. El caso generó mucho escrutinio de los medios, pero las preocupaciones con respecto a la jurisdicción y la credibilidad, finalmente, llevaron a Egan a desestimar su demanda. 3 años después, en 2017, César Sánchez Guzmán produjo otra acusación. Sánchez Guzmán afirmó que cuando tenía 17 años en 2003, Singer lo agredió sexualmente en una fiesta en un yate. Sánchez Guzmán dijo que fue amenazado después de ser forzado a actos sexuales
en contra de su voluntad, para guardar silencio. La demanda continuó durante años hasta que Singer llegó a un acuerdo con un pago económico en 2009. Sus abogados se apresuraron a decir que el pago no era una admisión de irregularidades, sino una solución pragmática. También surgieron quejas sobre la conducta de Singer en el set de filmación. En el set de Apt Pupil hubo acusaciones de que actores menores de edad que aparecían como extras fueron obligados a desnudarse para una escena de ducha con carga sexual. Si bien no se presentaron cargos penales, las demandas derivadas de esta situación contribuyeron a la reputación del director, y algunas se resolvieron fuera de los tribunales. En 2019, nuevas acusaciones reabrieron nuevamente la controversia. Varios hombres dieron un paso al frente para relatar experiencias con Singer que, según informaron, habían sucedido cuando eran menores de edad. Sus relatos detallaron historias de acercamientos no deseados, coacciones y abusos, proporcionando un contexto más amplio para un patrón de presunta impropiedad. Uno de ellos fue Víctor Valdeinos, quien informó haber sido abusado en el set de Apt Pupil. Otros, conocidos solo por sus nombres de pila o seudónimos, relataron situaciones en las que se habían sentido manipulados o presionados cuando aún eran adolescentes. La propia reacción de Singer a estas acusaciones en serie ha sido una de negación tajante. Ha descrito las historias como campañas de desprestigio y ha afirmado que el momento de esas publicaciones, que tendían a coincidir con sus logros profesionales, se hizo en un esfuerzo por dañar su carrera. Su defensa ha sido que las acusaciones eran infundadas, oportunistas o exageradas por prejuicios. Incluso después de sus negativas, el efecto general de estos cargos ha influido profundamente en la carrera de Singer. Una vez aclamado como creador de éxitos de taquilla, ahora es alguien a quien los estudios y los profesionales de la industria evitan por temor a estar vinculados a él. Él, aunque ningún cargo resultó en una condena penal, la sombra del escándalo se ha mantenido, definiendo su legado como menos director y más ejemplo de advertencia sobre el poder y la responsabilidad en Hollywood. La confrontación de Stephen Baldwin, que aseguró su papel. Stephen Baldwin, quien interpreta a Michael McManus en Los sospechosos comunes, ha revelado que su proceso de casting tomó más que una audición. Implicó un momento en que se enfrentó al director Bryan Singer de frente. Baldwin ha explicado que estaba frustrado con las experiencias pasadas en películas independientes, donde las cosas no salieron bien, los presupuestos eran bajos y la comunicación no era clara. Cuando conoció a Singer, Baldwin entró en una diatriba de 15 minutos, diciéndole cómo era trabajar con él. Baldwin estaba expresando lo que más temen los actores: grandes promesas de guiones, pesos infinitos, asociaciones creativas incumplidas. La respuesta de Singer es lo que Baldwin y otros afirman que marcó la diferencia. En lugar de ignorar a Baldwin o exigir un brillo de estudio, Singer respondió diciéndole a Baldwin precisamente lo que estaba buscando y quería de él para McManus. Esa respuesta impresionó a Baldwin y, como el propio Baldwin lo contó, aseguró el papel. Baldwin creía que Singer escuchaba no solo sus críticas, sino también la frustración. La percepción de Baldwin es que la voluntad de Singer de mantenerse al día con su intensidad demostró que Singer valoraba su trabajo, y eso inmediatamente infundió confianza. Lo que el elenco dejó claro es que la explosión de Baldwin no fue simplemente un acto aislado de ego, sino que en realidad enmarcó la tensión creativa.
El casting suele ser transaccional. Pero este intercambio supuestamente tiñó la actuación de Baldwin. Su McManus no es simplemente una parte, sino un personaje informado por las propias expectativas de Baldwin y la reacción de Singer a ellas. Baldwin más tarde llamó a ese momento un punto de inflexión. Una vez que Singer expuso lo que requería, su trabajo se sintió más definido. Según los relatos de los otros miembros del elenco, en las entrevistas, Baldwin no era tímido, pero este nivel de confrontación tosca, especialmente al comienzo de una producción cinematográfica de bajo presupuesto, podría haber salido fácilmente de cualquier manera. Algunos actores temen que desafiar al director signifique perder el papel. Baldwin afirma que corrió el riesgo, sintiendo muy fuertemente que Singer era un director que escucharía. Salió a la luz en discusiones posteriores que Singer tenía una afición por la franqueza. Quería actores que infundieran a sus personajes energía, impulso y convicción, en lugar de tomar pasivamente la dirección. La perorata de Baldwin fue el epítome de ese tipo de energía. Como resultado de eso, el elenco se ha referido al McManus de Baldwin como algo más que un ladrón de apoyo. Entra en la película con cierta fuerza, una personalidad. Otros han argumentado que la confrontación inicial de Baldwin liberó su actuación para ser vanguardista y directo, ya que Singer ya había demostrado que aceptaría la intensidad, incluso las críticas. La sorpresa no es que Baldwin se portara mal, es que el acto de portarse mal alteró tanto la forma en que Singer lo percibió como la forma en que Baldwin percibió a Singer. Lo que descubrió el elenco es esto. La confrontación de Baldwin fue una mezcla de audición y retroalimentación de la audición y declaración del yo artístico. No fue simplemente que criticó a Singer. Fue que Singer respondió con claridad y respeto. Esa interacción hizo más que asegurar a Baldwin un papel. Estableció el tono para su actuación y dijo algo significativo sobre cómo Singer colaboró con actores que desafiaron, que se afirmaron a sí mismos, que insistieron en la claridad. Gabriel Byrne casi se va. Gabriel Byrne, Dean Keaton en Los sospechosos comunes, ha declarado que primero rechazó el guión porque no creía que los directores pudieran llevar a cabo la visión. Dudaba en hacer lo que Singer y McQuarrie estaban tratando de lograr, considerando la complejidad de su narración. Byrne eventualmente confirmaría que estuvo fuera por un tiempo, en parte debido a asuntos personales. En ese momento, estaba pasando por un divorcio tumultuoso y quería permanecer cerca de su familia. Lo que selló el trato fue una garantía de los cineastas. Filmarían en Los Ángeles, donde se encontraba Byrne, y terminarían la fotografía principal en aproximadamente 5 semanas. Esas modificaciones hicieron que el cronograma fuera viable para él y abordaron su problema de estar lejos de sus hijos. Una vez que se hicieron esas adaptaciones, Byrne regresó al elenco. En sus entrevistas, Byrne ha llamado a esto más que una logística de programación. Se trataba de confianza. Tenía que confiar en que el director comprendiera sus limitaciones y las valorara lo suficiente como para hacer el cambio. Una vez que Singer le hizo esas concesiones, Byrne informa que se sintió lo suficientemente seguro como para firmar. Byrne también insinuó que el dinero, la gente y la logística estaban bajo coacción. Los estudios estaban aprensivos. Varios inversores rechazaron el proyecto debido a la complejidad del guión. Pero cuando parecía que Byrne se quedaría, que le importaba lo suficiente el guión como para insistir en tales cambios, sirvió para hacer avanzar las cosas.
Parte del sentido de urgencia también radicaba en otras obligaciones. Singer y Macquarie requerían un elenco cuya disponibilidad permitiera la prisa. El regreso de Byrne bajo el nuevo programa ayudó a que el apretado cronograma fuera factible. Lo que el elenco ha aprendido desde entonces es que la casi salida de Byrne tuvo efectos dominó. Informó a otros que esta no era una producción ordinaria, que los cineastas estaban comprometidos a ser complacientes con los actores, trabajando a un ritmo rápido y haciendo concesiones. También elevó las apuestas. Cuando Byrne se quedó, todos los demás sabían que la película solo se haría si la expectativa igualaba la realidad. El regreso de Byrne hizo más que colocarlo en la película. Estableció un tono de compromiso, propósito, disciplina. Byrne ha explicado que una vez que se unió bajo el nuevo acuerdo, el nivel de producción había sido intenso desde el primer día y que la mayoría del elenco podía sentir lo delgado que era. El horario, las cámaras, incluso las finanzas estaban bajo tensión. Pero el regreso de Byrne en tales circunstancias también lo hizo más involucrado en el proyecto. Ya no lo veía simplemente como otra película él mismo. Podía verlo como algo que podía hacerlo o deshacerlo dependiendo de qué tan bien todos ejecutaran su papel. Byrne estuvo a punto de irse porque cuestionó la visión y el costo humano. Singer y los productores llegaron a un compromiso, cambiando la ubicación y comprimiendo el cronograma. La recompensa. Byrne se quedó. Los sospechosos comunes progresaron y la producción tuvo una gravedad nacida de ese compromiso. Los sospechosos comunes sigue siendo una de esas raras películas donde la historia detrás de la cámara es tan fascinante como la que se cuenta en la pantalla. A lo largo de los años, los miembros del elenco han corrido el telón, revelando momentos de tensión, vacilación y pura imprevisibilidad que dieron forma a la forma en que la película se unió. Desde confrontaciones ardientes hasta casi abandonos, sus historias muestran que la realización de este thriller nunca fue sencilla. Fue una apuesta que fácilmente podía verse desmoronado en cualquier etapa. Lo que hace que estas revelaciones sean tan sorprendentes es que reflejan la atmósfera de la película en sí. Incertidumbre, riesgo y la sensación de que no todo es lo que parece. El elenco no solo interpretó a personajes que navegaban por el engaño y las agendas ocultas, estaban viviendo sus propias versiones de duda, negociación y giros inesperados durante la producción. Estos relatos detrás de escena nos recuerdan que las grandes películas a menudo nacen no de condiciones perfectas, sino del caos, manejado con creatividad y resolución. Mirando hacia atrás, casi 3 décadas después, Los sospechosos comunes todavía se estudia por su narración y se recuerda por su icónico giro. Pero las verdades ocultas compartidas por su elenco y equipo le dan una capa adicional de intriga, haciendo que el legado de la película sea aún más rico. Los espectadores se marchan atónitos por la narrativa, mientras que aquellos que profundizan descubren el camino complicado, desordenado y a veces controvertido que condujo a su creación. Al final, ese puede ser el mayor secreto de todos. La magia de los sospechosos comunes. No solo fue guionizada, se forjó en las luchas, los argumentos y los compromisos que ocurrieron a puerta cerrada. Momentos que nunca hubiéramos sabido si el elenco no hubiera elegido finalmente revelarlos. Si disfrutaste descubriendo estas historias detrás de escena, no olvides presionar el botón de me gusta, compartir este video con amigos y suscribirte para obtener más verdades ocultas de Hollywood. Tu apoyo nos permite brindarte las historias que no quieren que sepas.